Estamos hoy cumpliendo también la tarea de suplir al compañero David Chamorro dentro del espacio también dedicado al tema del agribusiness, agronegocios en nuestro país. Así que vamos a estar por unos días también tomando la posta dentro de este espacio. Y hoy nos va a acompañar el ingeniero Luis Santa Cruz, ingeniero agrónomo, el tema moringa orgánica, que también es una cuestión interesante. Él es propietario de la empresa Tecové Green y vamos a conocer también más detalles sobre esto el día de hoy. Ingeniero, gracias por visitarnos. Muy bien, muy buenos días. Gracias a ustedes por este espacio, por supuesto, y también saludo a la audiencia. Y justamente empezábamos hablando fuera de micrófono sobre un poco la historia de la Sí, moringa, porque le decía que hace un tiempo no se escucha tan fuerte como se escuchó durante un momento sí, la historia de la sí, moringa que tenía propiedades increíbles, ¿no? sí. Realmente fueron años muy importantes en esos tiempos, porque de una u otra forma los comentarios, esos ruidos ayudan a que la gente sepa de que hay moringa en Paraguay, ¿verdad? Ok. Eso es muy importante. Fueron los años 2011, realmente fue un boom en nuestro país, gracias a un equipo de trabajo también que estuvo detrás de ello en tratar de hacer conocer las bondades de esta noble especie que es la moringa, Ok. ¿verdad? Lo importante es que cuando hablamos de moringa en Paraguay, no solo hay referencia del año 2011, 2010, 2011, nosotros encontramos referencias inclusive o informes del propio Ministerio de Agricultura que ha tenido las intenciones también de poder introducir en nuestro país con varios fines fines de uso inclusive nutricionales, fines de uso medicinales e inclusive de la semilla para potabilizar el agua en la zona del Chaco. Y eso yo quiero referenciar, porque eso es de conocimiento público, que uno de los propulsores de esas investigaciones es hoy el ministro de Sí. Agricultura, Santiago Bertoni, ¿verdad? Ujú. Junto con otros compañeros como Cristóbal Hospi, que realmente esta persona, Cristóbal Hospi, que fue uno de los codirectores de la época de Pro de Chaco, el Ok. proyecto muy grande que se ha hecho uno de los primeros en Paraguay. Entonces, dentro de ese marco fue unas intenciones también de investigar e introducir. Y tal caso que este señor, Cristóbal Hospi, fue la que me hizo conocer la moringa, me dio la semilla en el año 2009 y a partir de allí es todo lo que hoy se conoce la moringa desde el distrito de Piribebuy. Pero hay una cosa muy importante que quiero retroceder un poco, muy buena en nuestro país, que la primera hasta hoy que se conoce sobre moringa, de acuerdo a la referencia bibliográfica, es nada más y nada menos del sabio Moisés Sí. Bertoni. En su libro publicado en 1947, 27, perdón, en donde lo cataloga a la moringa como un curioso árbol tropical comestible Ujú. que crece y prospera bien aquí. Es una redacción a puño y letra de su agenda, eso se publicó en ese libro, que es lo que nosotros desde la finca Santa Cruz venimos haciendo, es validar esa palabra justamente de comestible. ¿Por qué comestible? Porque Ujú. es un alimento. Y hoy la tabla nutricional, gracias a los estudios que también tanto los organismos internacionales como la FAO, la Organización Mundial de la Salud, y aquí nosotros en Paraguay a través de los análisis laboratoriales, a través de INTN, se constata realmente que es un verdadero alimento la que tenemos a disposición. ¿Me vas a decir, ingeniero, cómo se traduce eso en la aplicación de la dieta de la Sí, gente a partir de ahora? Pero quiero remontar un poco más atrás en torno a los orígenes de la moringa. Me sí, hablabas sí, de Moisés Bertoni en esos apuntes que hacía de puño y letra, sí. pero ¿dónde nace la Sí, moringa? la moringa es de origen de India, es una zona tropical, la zona Himalaya, esa es la referencia bibliográfica, nos referencia, y un botánico también, un botánico en este caso Lamarck, fue la que registró, francés, Lamarck, la que Sí, registró en 1750 ok. como origen de India. Pero cómo llegó en nuestro continente, en nuestra zona, en muchas referencias lo menciona de que así como hubo tantas otras especies que hubo esos intercambios, entonces en esa época quizás se haya traído también la moringa a nuestro país. La primera referencia es en Centroamérica, bajó a Brasil y de Brasil, por supuesto, se Sí. extendieron en otras regiones. Cuando Bertoni, o sea, a través de este libro, Agenda Mentora Agrícola, se publica en 1927,
Y uno investiga y se encuentra que en los años finales de 1800 a 1900 también se reportan los primeros antecedentes de la moringa en Centroamérica. Ahí podemos ver justamente imágenes que nos están acompañando, la situación de la moringa también en nuestro país, orgánica, y esta referencia histórica que me parece importante. Sí. A partir de ahí se empieza a producir como un elemento medicinal. Importante saber de que moringa, cuando fue el 2011, entró con ese concepto medicinal, porque moringa, al ser una noble especie que realmente la naturaleza puso a disposición del ser humano, y cualidades nutricionales muy buenas, en este caso proteínas de 27%, digestibilidad de más de 86%, vitaminas, vitamina A, un caroteno realmente natural por los valores de los datos de resultados, minerales, o sea, sobresaliente cualquier otra especie. Y por supuesto ese enfoque nutricional, el enfoque por ende, por esas cualidades, repercute en el ser humano de acuerdo a las referencias de los profesionales como un antiinflamatorio natural, controlador de azúcar, antidiabético, un hipoglucémico muy importante. Entonces lo que se vende o lo que se quiere mostrar de varias especies, y más por nuestra cultura en Paraguay que somos productores de plantas medicinales, entonces lo damos ese enfoque. Entonces el 2011 fue una cuestión de te cura las 300 enfermedades. ¿Por qué te cura las 300 enfermedades? Porque siendo un árbol tan nutritivo, tan bueno, en la zona del India y otros, los ayurvédicos, estamos hablando de miles y miles de años, lo catalogan a estas especies como la mejor medicina que había en esas épocas. Sí. Y esa tendencia viene en nuestras regiones, pero lo que más nosotros hacemos y referenciamos es que es una noble especie nutricional. Eso no indica de que no sea medicinal. Nuestro enfoque es nutricional, así como te había comentado también. La moringa tiene también un enfoque energético, porque de la semilla se puede sacar los aceites para múltiples usos, y de las hojas unos bioetanoles, por ejemplo, muy buenos, y eso existe en estudios. O sea, no solo la especie es medicinal, no, es también medicinal, por supuesto, nutricional y energético. ¿Qué es lo que hace Tecobe Green? Es agarra y pone a disposición como un ingrediente nutricional, nutricional, diverso. Ahí, ingeniero, entremos ahí porque me parece interesante. Conocíamos las propiedades medicinales, pero la cuestión nutricional, ¿cómo se utiliza? Veo que últimamente también muchos están hablando de las propiedades del cúrcuma, por ejemplo. Por supuesto. ¿Se utiliza de la misma forma? Al ser, por ejemplo, la cúrcuma, está moringa, el jengibre y otra, espirulina, son especies o rubros dentro de las líneas que hoy se conoce como los superalimentos. Y todos los superalimentos como moringa, cúrcuma y otros tienen una capacidad, unos valores muy sobresalientes de antiinflamatorio natural. Por eso es que hoy, ante esta situación en la que estamos en el país contra la chikungunya, y entonces consumamos antiinflamatorio por las articulaciones. Entonces, claro, ¿cómo uno puede consumir la moringa? Entonces lo que hace Tecobe Green, trabaja desde la selección de la semilla, desde Piranetá, Piribehuy, hace toda una producción desde 2009-2010 con criterios agronómicos, agroorgánicos, ¿verdad? Y cuando está la especie, que justamente las imágenes que estaba mostrando, cuando está, se maneja, al ser moringa un árbol, lo que hace la finca es, en la finca se maneja como arbusto. ¿Para qué? Para aprovechar la recolección de la hoja. Entonces ahí viene un proceso muy bueno para nosotros, muy interesante, que es el corte, traslado, desoje. Se hace un desoje justamente así en forma manual, muy buena, que aquí justamente, mira esto, son hojitas, las hojas es la que se hace el desoje, se deshidrata, y una vez deshidratado, esta hoja seleccionada ya prácticamente, lo que se convierte después en polvo o harina. Entonces, al estar en estas condiciones o en estas presentaciones, lo que hace Tecobe Green es facilita para que sea un ingrediente. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un jugo verde, una mañana como esta, después de pasar un fin de semana, quiero desintoxicarme, quiero aportar energía natural, vitaminas, minerales, antioxidantes, aprovechar eso antiinflamatorio. Entonces hago mi jugo verde y agarro una cucharita, una mínima dosis, y lo incorporo y lo licuo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa desapercibido
pero lo que está haciendo, esa pigmentación, ese color que me está dando, me estoy aportando los valores nutricionales de lo que me ofrece la moringa. Qué interesante. Lo más importante que hace Tecobe Green también hoy, desde su aparición en Paraguay, Tecobe Green 2019, que pone a disposición en estas presentaciones, uno de sus brazos es la alianza estratégica. Esa alianza estratégica es justamente con las voces autorizadas. Médicos, doctores, nutricionistas, chefs, deportistas, para que puedan justamente mostrar esa aplicabilidad de este polvo. ¿Y por qué? O sea, que hay que mostrar cómo, cuánto y por qué. Entonces, también las industrias alimenticias son también aliados estratégicos de moringa, de Tecobe Green. Por eso es que hoy ya existen productos finales, e inclusive si hablamos jugos de moringa, jugos verdes, e inclusive tanta la credibilidad justamente que va creando Tecobe Green en Paraguay, que hoy ya inclusive hace productos terminados con alianzas finales, por mencionar colágeno con moringa. O sea, imagínense, jugo verde con moringa. Esos son platos, por ejemplo, la que estamos viendo es una chef vegana, por ejemplo, muestran ahí un plato exquisito. Pero dentro de esos platos está el ingrediente, la moringa. Y entonces los chefs, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué están tan apreciando en Paraguay nuestro producto? Porque cuando incorpora no pasa desapercibido el sabor o el olor, pero esa pigmentación lo queda. Entonces ellos dicen, claro, si me queda esta pigmentación, me está aportando lo que está diciendo, proteínas, minerales, vitaminas, antioxidantes y por supuesto ese efecto que sea después medicinal para mí, que mi alimento sea mi medicina por sobre todo. Ingeniero, hablemos un poco también ya de la historia de Tecobe. Me decía que 2019 empezaba con esto, les tocó la pandemia, me imagino que eso les habrá ayudado a centralizarse y focalizarse en el modelo de producción. En el interior también había más chance de poder disfrutar del aire libre en ese tiempo de la pandemia. ¿Cómo fue vivir esa experiencia de crecimiento? Muy lindo porque Tecobe Green tenemos una sobre referencia, para que la gente sepa, nace en la finca Santa Cruz, una finca familiar, pionera en lo que es la investigación, producción, procesamiento y comercialización de la moringa oleífera en Paraguay, con criterio así ya estandarizado agronómicamente, no esporádico. ¿Qué es lo que ha hecho Finca Santa Cruz? Empezó a introducir 2009, 2010, 2011 fue el boom de moringa, hemos aprovechado porque éramos prácticamente en el Chaco, había una producción más estandarizada y en Piribebuy éramos los únicos que teníamos producción, entonces todo el país prácticamente se surtían de allí. Correcto. Hasta que eso llegamos a industrializarlo en Paraguay con empresas de herboristería, se empezó a sacar infusiones en las bolsitas, en la hoja, yo no sé si puedo mencionar los nombres. Sí, cómo no. Con Hierbapar fue la primera empresa acá que ha apostado por moringa, ha sacado con esa marca e inclusive en sus doy packs, en su packaging en su momento ha referenciado que la moringa que ellos estaban comercializando en aquella época era la de Finca Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el 2011-2012 vino el boom. Claro. Cualquiera ya vendía moringa a cualquier cosa, ya lo mezclaban, entonces la calidad desde el primer momento era nuestro criterio. 2013 nosotros hemos bajado un poquito la comercialización, tal caso que no hemos vendido ni 1 kilogramo, porque fue el golpe muy duro, pero en la finca nos hemos mantenido fuerte con ese criterio de producción de calidad, de estándar de calidad, porque ya nuestro enfoque no era solo producir para Paraguay, sino que también para la exportación. Y ahí... ¿Qué hacían? Perdón, quiero abrir justamente un paréntesis porque me parece interesante esta experiencia. Porque normalmente la gente que se dedica al campo a veces suele pasarle esta situación. Suele pasar. Pensando un poco también en que este material pueda servirle a personas que están pensando en implementar esto dentro de su producción, ¿esto se estoquea? Se estoquea. Ok, porque justamente ante el hecho de la no comercialización, ¿qué hicieron? Estoqueamos. ¿Qué pasó? Nosotros hemos trabajado todo este año 2013, pero cuando llegó 2013 fueron porque ya había notas periodísticas, ya ese 2011 se sacó esta revista de Última Hora, fueron insumos nuestros con un doctor Hernán Candia, que es un naturalista muy reconocido en nuestro país también. Entonces se ha trabajado ya a través de la Asociación de Productores en aquella época con Natalia Maiz, que fue la propulsora de moringa en la nueva época. Entonces se ha hecho unas publicaciones muy buenas, entonces ya, y todo referenciado a la finca Santa Cruz. Eso permitía que ya se iba conociendo la finca Santa Cruz como productora de moringa en Paraguay. Cuando
fue tan auge en Paraguay, vinieron los extranjeros, los españoles, los italianos, alemanes, que empezamos un fogueo muy importante acorde al objetivo nuestro familiar, que era la de sacar la moringa para la exportación, que empezamos desde el 2014, que tal caso en el segundo semestre del año 2014 ya se ha enviado 2 contenedores para España. Eso fue para nosotros un salto muy importante. ¿Y por qué? Porque esta gente que vinieron a ver, justamente, ellos, ¿qué fue lo que les llamó mucho la atención? Esto es como una anécdota, porque dijeron, ¿y dónde están vendiendo ahora? No lo vendemos. ¿Y dónde está su producción? Le metimos en la pieza, en el depósito en aquella época, ¿verdad? Entonces entraron esta gente y vieron ahí, estaban tan impecables, ¿y por qué seguían cosechando? Era la pregunta, ¿verdad? De esta gente de afuera. Entonces, ¿por qué? Porque me salió tan de lo más profundo de mi ser en aquella época que hoy me recuerdo, y le dije, porque le estábamos esperando a ustedes. Entonces le tocó tanto y dice, bueno, vamos a hacer el acuerdo con esta familia. Eso fue el ancla, la apertura para que la moringa paraguaya pueda cruzar el continente y pueda llegar a Europa. Y esa experiencia lo hemos hecho a través de un joint venture, un acuerdo justamente con un grupo de españoles, que esa experiencia de Paraguay se ha hecho desde el 2014 hasta febrero del 2019. Ingeniero, ¿dónde también se hace moringa en la región? ¿Brasil? Sí, Brasil, Embrapa, es uno de los entes del gobierno que investiga bastante, es uno de los que investiga bastante la moringa, con fines más bien para forrajes en su momento. Correcto. Centroamérica es también otro muy fuerte. ¿Argentina? Cuba es un referente, tal caso que Fidel Castro en su momento había referenciado, porque son preventivos, por supuesto, ellos tienen ese enfoque, que su longevidad de año lo había catalogado que gracias al tratamiento de la moringa, ¿verdad? Y hoy, después de este auge, justamente nuestra región está creciendo bastante. Argentina, sur de Argentina, acá Misiones, Bolivia, Santa Cruz, también Colombia, está creciendo Perú, está creciendo bastante. Y Paraguay. Paraguay lo que está haciendo hoy con nosotros es darle valor agregado, industrializar, para dar practicidad al uso de esta moringa. ¿Por qué 2019 Tecové Green? Para dar el cierre, sí. Porque empezamos ya a entrar en estas cuestiones de pandemia y otras situaciones que ya empezamos ya a sentir. Entonces, 10 años después, Finca Santa Cruz lo que ha hecho fue dejar el proyecto o dar el valor agregado. Y ahí, a través de un proyecto que se llama FDM, que lanzó la Unión Industrial Paraguaya en financiar, fortalecer, y entonces hemos aprovechado ese espacio, esa plataforma, para poder pedir, porque yo sabía que en Paraguay no había registro de moringa en el registro sanitario. ¿Eso qué implica en Paraguay? Que iba a costar. Y nosotros, pequeños productores del interior, venir a golpear los entes del Ministerio de Salud y decirle quiero registrar moringa para consumo humano, o sea, me van a cerrar la puerta y no. Y la experiencia fue así. Nos costó casi 3 años entre Dinavisa e INAN para poder registrar esta moringa, pero lo logramos gracias a la ropa, que yo siempre lo digo, y eso siempre lo dejo en referencia a mis compatriotas, MIPYMES, productores, pequeños, emprendedores, que para hacer algo diferencial tiene que aliarse con instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio, el Departamento MIPYME, que fue el brazo ejecutor a través de la cédula MIPYME, la Unión Industrial Paraguaya. Entonces nos íbamos justamente a estas instancias y bueno, al menos nos daba la chance para que le expliquemos al menos qué es la moringa. Y se registró la moringa en Paraguay y tuvo Tecové Green la primera en el 2021, prácticamente ya como la primera, pionera siempre, en poder validar esta harina como un ingrediente alimenticio. Y eso abrió el camino para las industrias alimenticias. Ingeniero, nos queda poco tiempo, pero me gustaría entrar un poco en 2 detalles. Uno, conocer más sobre lo que es Tecové Green, que la gente pueda también quedarse con esta entrevista, de dónde pueden contactarlos, si están en las redes sociales, en las plataformas. Y lo otro también, hablar un poco de la importancia de las agremiaciones. Sí. ¿Cómo están con esto? ¿Están también ante la posibilidad de generar un núcleo de productores? Sí.
Pero empecemos por lo de, Tecové Green primero. Tecové Green tiene un sobrenombre que es muy importante, que es una moringa orgánica paraguaya, única en Paraguay, que llevó la pionera también registrar la finca como orgánico, acorde a las normas de la Unión Europea, Estados Unidos, HAS, calidad única en registrar a nivel local. Hoy Tecové Green es marca país, eso fue para nosotros un plus, una añadidura que nos dio, que valió la pena, que estamos hablando de un producto por más paraguayo, que es a 100% hecho por manos de mujeres, de nuestra comunidad, 100% allí toda la mano de obra, nos dio un plus de que cuando hablamos de Tecové Green estamos hablando de sinónimo de calidad. Eso da seguridad, eso da garantía y eso da respaldo por sobre todo. ¿Dónde pueden encontrar Tecové Green hoy para degustar, conocer? En las mejores tiendas de nichos de mercado, en donde la gente busca calidad, busca orgánico, productos saludables, productos diferenciales, por mencionar Casa Rica, no quiero hablar mucho porque a veces me puedo olvidar, las tiendas de los suplementos, Feedway, Energy, Vitamin, La Marchante, Cersano, los supermercados como nuestro referente Salema. Entonces pueden encontrar en estas tiendas y otras tiendas del interior del país, como a granel, las Faustinas, o sea, mira, o sea, difícil es dar todos los nombres. Correcto. O en nuestras redes, en este caso, como Tecové Green, Instagram, para conocer más sobre la aplicabilidad del uso, y en nuestra página web de tecovegreen.com.pi para conocer de cómo se trabaja desde la selección de la semilla, porque la visibilidad del proceso es una de nuestras fortalezas. O sea, mostramos, nos gusta mostrar cómo lo trabajamos para que este polvo llegue hasta aquí, hasta los productos. Ahora, el tema del gremio es uno de los elementos. Nosotros crecimos, Tecové Green hoy es gracias a los gremios, a las asociaciones. Y eso es muy importante porque hoy con las industrializaciones que vamos trabajando en Paraguay, nosotros no vamos a poder albergar todo, por lo cual venimos trabajando con algunos nexos de productores justamente de nuestro país para que podamos conformar en algún momento como la asociación y nosotros poder acopiar esos productos, pero para eso hoy trabajamos con así, puntos focales, por llamarlos así, que hagan y como la que queremos nosotros, calidad. Calidad, calidad, valor diferencial. Y eso se va construyendo de a poco. Y se puede hacer y se hace en Paraguay productos de calidad. Haciendo un estimativo, y con esto sí quiero cerrar, ¿cuánta gente se dedica a la moringa? En Paraguay no hay un estudio muy oficiales, pero se estiman grandes cantidades de productores, porque acuérdense que en Paraguay desde el 2000 también 11, 12, las yerbateras lo han incorporado la moringa como mezcla, ¿verdad? Como compuesta. Entonces están Indega, Campesinos, Selecta y otros. Entonces se estima al menos más de 200 productores distribuidos en zona de San Pedro, pero pequeñas parcelas que juntan justamente y que entregan a estas empresas como una especie más o como un producto más para sus mezclas. Eso hace que crezca, tanto en el Chaco también. Cuando hablamos también de un productor, ¿impacta en cuánta gente a su alrededor? ¿5 personas aproximadamente? Claro, tiene que impactar porque mínimamente el trabajo es familiar. Entonces está el papá, la mamá y los hijos. Y cuando ya crecemos un poco más, ya tenés que albergar a tu gente. Tal caso que en nuestra finca, cuando hay alta producción, para dar una referencia, en alta producción en épocas de 5 a 7 meses del año, primavera, verano, hasta otoño, cuando hay cosecha, y si lo vamos a cosechar 100 kilos de hoja seca por día, ahí suele entrar entre 40 personas en forma diaria, y de las cuales 70% son mujeres, por la delicadeza del trabajo, muy interesante, pero forma parte de un equipo. Entonces imagínense de un pequeño productor, mínimo 4 a 5 personas. Qué interesante. Vale la pena también la referencia numérica para que la gente pueda entender la importancia de esto, y aparte del valor agregado tan importante que se busca no solamente ya aquí en la región, sino en el mundo entero, la cuestión orgánica. Sí. Muy importante lo último, para hablar no solo de pequeños productores, mi hermano. Hoy Tecové Green, Finca Santa Cruz, trabaja en acuerdo, una alianza con una red, la primera red de mercadeo en Paraguay. Es muy importante resaltar, en Paraguay no ha existido una red de mercadeo, todos son de afuera. Hoy se está creando, está en pañales, una red de mercadeo que comercializan los productos que Finca Santa Cruz le provee con la seguridad y garantía, así como hemos hablado de colágeno con moringa, jugo verde, jugo detox, pastillas,
cápsulas, un montón de diversidad de productos. Entonces con la marca Ajaba Moringa Paraguay, y hoy en menos de 3 meses son casi 80 vendedores. O sea, imagínense. ¿Eso qué es lo que hace? Nuestro enfoque siempre fue la distribución de riqueza. Una especie no tradicional, pero haciéndolo bien desde la selección de la semilla. Estamos 13 años en el mercado y siempre fue un enfoque de calidad. Yo creo que con un rubro no tradicional, el efecto, el impacto es tan importante cuando tenemos claro el objetivo, lo que queremos. O sea, nosotros queremos y hemos desarrollado Moringa, por eso es que la investigación es uno de nuestro enfoque, no hacerlo en su momento porque hoy es el boom. No, pasaron todos los boom. Todo lo que fuere, y hoy, 13 años después, mirar la industrialización de Moringa en Paraguay, para mí es una satisfacción, para mi equipo, para mi familia, que siempre ha apostado y ha creído también por este proyecto. Y el país, y eso es lo más importante, así que eso se puede replicar, no solo en Moringa, tantas otras especies que tenemos en el país. Ingeniero Luis Santa Cruz, su entusiasmo me motiva ya a querer consumir moringa, así que también esto para la audiencia, y ojalá que lo hagan en ese sentido. Gracias por su visita. Muchas gracias y bueno, a las órdenes siempre. Gerente de Tecobe Green con nosotros aquí en este especial, como siempre estamos haciendo de agribusiness y de los agronegocios, reemplazando al compañero David Chamorro, que en breve estará de vuelta con nosotros. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.